Hola, buenas noches con todos. Espero se encuentren bien. El día de hoy vamos a ver el último tema que corresponde al primer parcial, el cual es destilación batch columna. Para ello, este es el esquema del proceso. Vemos que tenemos un hervidor, la columna como tal, en donde ocurre la transferencia de masa. Nuevamente tenemos un condensador. Estas son las consideraciones del proceso. Para ello tenemos que la alimentación, al igual que en destilación batch simple, se introduce en el hervidor, el cual pues, actúa como el corazón del sistema. También es importante decir que este proceso actúa de manera dinámica, lo que significa que las composiciones del fondo y el destilado cambian con el tiempo. Esto se los voy a explicar un poquito más adelante. Asimismo, se utiliza un sistema de platos, el cual sirve para maximizar la transferencia de masa. Hay ciertas suposiciones que debemos hacer, entre las cuales vamos a decir que el flujo molar es constante y que gráficamente solo se representa la etapa de rectificación, tal como lo dice aquí. Solo se grafica rectificación, no se grafica Q, no se grafica el despojamiento. Esto se los pongo aquí ya que esto es un poco distinto a lo que hacíamos en McCabe, en donde sí considerábamos estas otras etapas. Aquí solo es rectificación o enriquecimiento, que también se le puede llamar así. Asimismo, a diferencia de la destilación batch simple, aquí existe un reflujo que es continuo de líquido y vapor en la columna, lo que facilita la separación. También debemos decir que para cada composición del destilado XD va a haber una correspondiente composición en el fondo XW y que la relación de reflujo es la que dicta la inclinación de la línea de operación. Eso es súper importante que lo tengan en cuenta. Mi reflujo es quien me dice todo, básicamente. Me va a decir mi pendiente y, como les digo, eso va a dictar esta recta como tal. Bien. Para ello podemos ver aquí una comparación entre destilación batch simple y destilación batch columna, que como les digo, la diferencia principal es básicamente la columna y asimismo esta relación de reflujo. Vemos que acá se da el proceso, bueno, yo cargaba el proceso, aquí como tengo un calor de hervidor, se generaba el vapor que luego subía, se condensaba y yo obtenía mi destilado. ¿Qué es lo que pasa acá? Asimismo, yo cargo mi alimentación. Aquí vemos que tenemos nuevamente un calor de hervidor. Entonces se da aquí el proceso, sube el líquido, pasa por mis etapas, se condensa y obtengo destilado y reflujo. ¿Ok? Este reflujo nuevamente viene como vapor y así sucesivamente. Entonces tengo un intercambio dentro de mi columna de vapor y de líquido. ¿Ok? Y aquí podemos observar a más detalle la columna, para lo cual voy a usar. Listo. Sí. Este es el proceso. Podemos observar que la alimentación, tal como les digo, se va a cargar aquí. Aquí voy a tener mi calor de hervidor. Entonces esto lo que va a hacer es que se va a generar vapor, porque como sabemos siempre va a haber un componente más volátil que es aquel que va a huir primero, ¿verdad? Eso lo hemos venido hablando a lo largo de este semestre. Entonces, aquí yo genero un vapor. Este vapor va a moverse entre mis platos, va a llegar acá y acá se va a condensar. Entonces, cuando existe esta condensación, claramente va a haber un cambio de fase. Ahora voy a obtener un líquido que va a venir acá a un reservorio. Este es mi reservorio. Y de este reservorio yo tengo dos opciones, las cuales están controladas con válvulas, ¿verdad? Vemos aquí una válvula y otra válvula. Yo puedo decidir abrir toda mi válvula y obtenerlo como destilado o generar una relación de reflujo, que como les digo es lo que dictamina este proceso. Entonces, una vez que yo retorno a la torre mi líquido, asimismo voy a tener líquido que baja por la torre y vuelve nuevamente al hervidor. Vuelve al hervidor, otra vez existe este calor de reflujo que hace vapor.
Entonces, eso es lo que yo les decía al inicio de esta ayudantía, en la parte en la que decíamos que las composiciones de fondo y destilado cambian respecto al tiempo. Porque al inicio yo voy a tener, suponiendo que este es mi hervidor, yo voy a tener una composición, perdón, voy a tener un flujo mucho mayor al que voy a obtener después, porque al inicio yo se supone que cargo toda mi mezcla a mi hervidor, ¿cierto? Pero con el tiempo, como esto se va a ir evaporando, yo después de un tiempo voy a tener menos cantidad. Y así sucesivamente. Lo que va pasando es que yo voy tomando el residuo de mi proceso anterior. No sé si, si me explico. Yo creo que sí, pero igual si tienen dudas respecto a la parte teórica, como siempre les digo, me pueden escribir. Pero básicamente es el proceso, como les digo, se carga todo en el hervidor, se genera un calor de vapor, este calor sube por la torre, luego se condensa y este líquido retorna a la torre y así va pasando. Entonces, como esto es un proceso que se va dando sucesivamente, eso es lo que les digo, se va dando sucesivamente que esto de aquí va a ir bajando cada vez más y ya, estamos aquí. Entonces, aquí podemos observar cómo se da la gráfica. Tal como les digo, solo tenemos rectas de rectificación. Podemos observar que aquí no hay ningún valor de Q, no tengo la otra línea de despojamiento, solo esa que representa destilación. Y tal como les dije en el fundamento teórico, a cada XD le corresponde un XW. Podemos observar que, por ejemplo, aquí yo tengo mi primer XD, genero mis etapas y le corresponde un XW. Asimismo acá, yo tengo un XD, vamos que si yo subo, tengo un XD, grafico mi número de etapas y a este XD le corresponde un XW que vendría a ser el de acá. Para ello, tal como les dije en el fundamento teórico, me deben dar el número de etapas. Eso es súper importante acá. A diferencia de McCase, en donde generalmente a mí me pedían cuántas eran las etapas, acá ya deben dar. Estas son las ecuaciones que vamos a utilizar. Tenemos la ecuación de Rayleigh, que ya la hemos visto, el balance de materia global, el balance de materia por componentes, la ecuación de equilibrio, que generalmente en las lecciones, exámenes o en los ejercicios en general ya les dan la curva de equilibrio, no les hacen que la grafiquen. Tenemos la regla de Simpson, que ya la hemos trabajado, la ecuación de Rayleigh analítica en caso de que me den volatilidad relativa, la relación de reflujo, que esta la vimos incluso en McCase y se hizo la demostración. Tenemos la de la zona de rectificación y la relación LB, que si se acuerdan, esta relación es la relación de reflujo. Reflujo es igual a L sobre B. Entonces, una vez más, solo vamos a tener esta de aquí, no Q, no despojamiento, solo rectificación. Para ello, vamos a realizar el ejercicio de 3. Ok. Nos dice, deseamos utilizar un sistema de destilación con un alambique más una columna. Ya sabemos que el alambique es mi rehervidor, pero aparte de este rehervidor, voy a tener una columna. Por tanto, es un proceso de destilación batch columna. Tiene una etapa de equilibrio, ya me están diciendo cuántas etapas son, para destilar por lotes una mezcla de metanol y agua. Se utiliza un condensador total. La alimentación es de 57% mol de metanol. Como ya venimos estudiando un proceso de destilación batch simple, y si vieron las ayudantías, que creo que sí, ya sabemos que esta de aquí corresponde a un XF, ¿verdad? Porque es una composición de la alimentación, por tanto va a ser XF. Asimismo, deseamos una concentración final de 15% mol de metanol en el fondo. Como me dice en el fondo, yo sé que corresponde a mi alambique, hervidor. Entonces, este valor de aquí, el 15%, le va a corresponder al XW. Me dan una presión que me dicen que es 101,3 kilopascales. Y como les dije, aquí deben darme una relación de reflujo porque es la que dictamina básicamente mi recta de rectificación. Me dicen, el reflujo es un líquido saturado y L sobre D es constante en 1,85. Y me dan el valor. ¿Qué me piden? Hallar el flujo del residuo final, el destilado total y el XDABG, que ya sabemos que viene de inglés, y que significa el XDABG promedio. ¿Ok? Los datos de equilibrio de metanol y agua se dan en la tabla 2.7. Calcule sobre la base de 1 kilomol de alimentación. Por tanto, este valor de aquí va a ser mi valor de F.
Tal como les pongo aquí en notas, observar que existe relación de reflujo, la cual determina la recta de rectificación o enriquecimiento. Soy súper pilas con eso. Una vez más, vamos a utilizar la metodología Henning, que nos facilita la comprensión de los ejercicios. En los objetivos se detalla qué es lo que nos piden. Tenemos el destilado, el W y el XGOG. El esquema, en este caso me dicen que tengo una etapa. Los datos, que ya los desglosamos mientras leíamos el ejercicio, tenemos la alimentación de 1 kilomol, la fracción de alimentación de 0,57, fracción de residuo de 0,15 y relación de reflujo L sobre D igual a 1,85. Una vez más, en información debemos reconocer cuál es el componente más volátil. Para ello, vemos los puntos de ebullición de nuestros componentes. En este caso tenemos una mezcla binaria, tenemos metanol, que ebulle a 65 grados Celsius, y agua, que sabemos que ebulle a 100 grados Celsius. Como el metanol tiene un punto de ebullición menor, pues va a ebullir primero, vale la redundancia, y este va a ser mi compuesto lineal. Entonces vamos a la resolución del ejercicio. Para ello, el paso 1 va a ser hallar L sobre B. L sobre B, una vez más, es nuestra relación de reflujo. Pero a mí no me dan L sobre B, a mí me dan L sobre D. Pero si se acuerdan de los balances que ya hicimos hace 2 ayudantes atrás, yo sé que puedo hacer esto, que lo que hago es dividir todo para D, ¿verdad? Entonces, si yo hago esto, aquí arriba me va a quedar el 1,85. Y acá lo que hice fue que desglosé el B, ¿verdad? Entonces me queda 1 más 1,85. Esto de aquí viene un balance, como les digo, está en otras ayudantías. Igual si no se acuerdan, pueden escribirme. Pero bueno, al yo resolver esto de aquí, me queda L sobre B 0,85. Entonces, una vez que yo hallo mi relación de reflujo, yo obtengo mi ecuación de la recta. Vemos aquí las ecuaciones, que tengo estas opciones de recta de rectificación. Como yo tengo L sobre B, voy a tomar esta de acá. Entonces, esta es mi ecuación que dicta la recta de enriquecimiento y reemplazo. Donde tengo L sobre B, pongo el valor que hay, que es 0,65. Entonces, ese es 0,65 por XI más 1 menos L sobre B, que es 0,65 por XD, que este XD es mi fracción de destilación. Y así es como obtengo mi ecuación de la recta. De aquí, lo importante es ver mi intercepción, porque sabemos que esto toma el modelo de una ecuación Y igual a mx más b, en donde b representa el intercepto en el eje Y, ¿cierto? Entonces es importante que tenga en cuenta esto. Igual lo vamos a detallar más adelante. Una vez que yo hallé mi relación de reflujo y luego obtuve la ecuación de la recta, vamos al paso 3, que es generar una tabla para hallar datos de Simpson y luego generar la gráfica. Entonces, ¿qué nos dice el libro? Escoja un XD y obtenga XW por la figura, que es lo que les explicaba al inicio, que para cada XD yo obtengo un XW sucesivo respectivamente. Hay dos formas de hacerlo, se los voy a explicar cómo yo lo hago y cómo el libro lo propone. Para ello, voy a cambiar la pantalla. Bueno, primero vamos a estar acá. Miren, esta tabla es la que me da el solucionario de este ejercicio. Vemos que tengo varios valores de XD, de XW y uno sobre XD menos XW. Y una vez les digo que esto de aquí se hace por Simpson, ¿verdad? Esto creo que igual quedó claro en la ayudantía pasada. Oye, muy bien. La ayudantía pasada, en donde vemos que aquí es 1 sobre Y menos X. Esto es una integral, por tanto vamos a hacer 1 sobre XD menos XW. Entonces, como yo escojo valores de XD, voy a ir graficando para obtener mi XW en la gráfica. En este caso, el ejercicio me decía que yo tengo una etapa más el rehervidor, que el rehervidor también es una etapa, porque aquí es donde ocurre el proceso. Por tanto, voy a tener dos etapas. Entonces, el libro, por ejemplo, toma el valor de XB igual a 0,85. Vamos a hacerlo. De X 0,85. Entonces, yo vengo y me ubico en 0,85, que más o menos es aquí, ¿verdad? Ya, entonces yo vengo y voy subiendo. Es un poquito choco, pero entiendo. Bueno, está bien. En 0,85, ¿verdad? Llego hasta mi recta identidad. Esto ya lo aprendimos por Maquet.
Entonces, como yo sé que yo tengo dos etapas, llego a mi recta de identidad y genero las dos etapas. Me desplazo hacia la izquierda hasta topar la curva de equilibrio, porque como sabemos, este es mi punto máximo de separación, yo no me puedo mover más acá. Y una vez que topo mi curva de equilibrio, bajo. ¿Hasta dónde bajo? Hasta mi recta de rectificación. Una vez que topo mi recta de rectificación, nuevamente me desplazo hacia la izquierda, topo mi recta de equilibrio y como yo solo tengo dos etapas, es lo que voy a graficar. Aquí tengo una y dos. Como solo son dos etapas, una vez que llego aquí, yo bajo. Ya no voy a hacer más etapas. Entonces bajo, 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 bajo hasta el eje X para encontrar mi valor de XW, que en este caso está un poquito chueco, pero si lo hiciéramos recto, viéramos que queda un poquito más adelante de 4, de 0.4. Vemos que el libro dice que es 0.394. Entonces, así es como se grafica. Para ello, tal como les dije, es importante que antes yo tenga mi recta de... Es importante que antes yo tenga mi recta de rectificación, porque si no, ¿cómo yo sabría hasta dónde bajar mi etapa, ¿cierto? Y ya vimos cómo se saca la recta de rectificación. Entonces ahora les voy a explicar cómo generar esta tabla. Denme un segundito. Ya, sí se la pantalla. Ok. Entonces, por lo que hicimos en la primera parte de esa ayudantía, sabemos que esta es la ecuación a la que llegamos, con la relación de L sobre B, ¿cierto? Llegamos a esta ecuación. Es importante decir que esta parte de aquí no va a cambiar, porque esta de aquí ya me la da mi relación de reflujo. Sin embargo, aquí es donde va a ocurrir mi cambio. ¿Por qué? Porque el libro me dice que yo tengo que ir iterando estos XD, porque si bien es cierto, este no es un dato que me da el ejercicio. Entonces yo escojo un XD, me ubico en la gráfica y obtengo su XW respectivo. Entonces, si se acuerdan de la tabla que teníamos, déjenme ver si lo puedo pegar. Ok, vamos a comprobar que esto sea cierto. Ya les voy a enseñar cómo se genera la tabla para que la puedan hacer y después les enseño mi método que la verdad es que a mí se me hace más fácil, pero ya pues, por si acaso ustedes no, les enseño como el libro lo enseña. Ok, vamos a ver. Ok, ya. Entonces, por ejemplo, el libro lo que hace es que grafica 0.85, es decir, toma un valor de XD de 0.85. Ya les digo, estos valores ustedes pueden tomarlos, tal como dice el libro. Ustedes asumen un valor de XD y encuentran su XW respectivo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Como les digo, esto se asimila a una ecuación de y igual a mx más b, en donde mi mx no cambia y lo que cambia es mi valor de b. Entonces yo voy a decir que b es igual a 0.35, que es 1 menos 0,65, esto de aquí tampoco cambia, y 1 menos 0.35 es, perdón, 1 menos 0.65 es 0.35, ¿ya? Esto de aquí no va a cambiar. Lo que cambia es mi XD. Como yo asumí un valor de XD de 0.85, yo esto de aquí lo multiplico por 0.85. Por tanto, si yo multiplico 0.35 por 0.85, me va a quedar 0.29. Por tanto, mi ecuación de la recta va a ser igual a y es igual a 0,65 y más 1 menos 0,65 o 0,35, como yo deseo escribirlo, por 0.29. ¿Ok?
Perdón, aquí cometí un error. Todo esto ya es 0,29. Entonces más 0,29. Siendo esto de aquí mi valor de B. Entonces cuando yo grafique, voy a cambiar de pantalla. Cuando yo grafique, lo que voy a ver es que esta primera recta de aquí, que la obtuve tomando un valor de x de 0,85, vemos que aquí me ubico, subo y eso es 0,85, ¿verdad? Va a tener que cortar con con un valor de y de 0,29, que vemos que es lo que hace el libro. Aquí va a estar el valor de 0,29. Entonces déjenme borrar para hacerlo nuevamente y que quede más claro para todos. Ya, entonces, vimos que voy a tomar un valor que yo deseo de 0,85, me ubico en el eje X, voy a decir que este es mi XD de 0,85, subo, topo la recta de rectificación y ya. Yo sé que este de aquí debe estar interceptado en 0,29, lo acabamos de ver, ¿verdad? Entonces yo vengo al eje Y me ubico en 0,29, que es aproximadamente por acá. Una vez que yo me ubico, yo sé que debo unir este punto de aquí con este punto de acá, ¿verdad? Entonces, así es como genero la inclinación de mi recta. Entonces vengo acá y genero vengo y genero esta recta de acá. Ya, esta recta. Y una vez que yo tengo esta recta, grafico mis etapas. Tal como lo vimos, son dos etapas, entonces vengo desde aquí, toco la curva de equilibrio, bajo hasta que toque mi recta de rectificación. Una vez que llego aquí, nuevamente me muevo hacia el equilibrio y bajo completamente. ¿Por qué? Porque son dos etapas. Y así es como hallo mi valor de XW. Como ven, este es un método gráfico, entonces igual para tener ciertos errores, porque cuando vengan acá, para mí esto puede ser 0,394, como para otra persona puede ser 0,397. O sea, ya pues. Y así es como van generando su tabla. Van tomando valores, van sacando su intercepción en el eje B para poder generar esta recta y una vez que tengan esta recta van graficando las etapas. Espero haya quedado claro, traté de explicarlo lo mejor posible porque explicar este tema es un poquito complejo, pero bueno, ya. Ahora, ¿cuál es mi forma de hacerlo? Yo digo que es la forma fácil. Como sabemos que vamos a tener que aplicar Simpson, porque me piden un valor de W final y ya sabemos que para hallar esta relación necesito tener un valor de área y esta área yo la hallo con Simpson. Eso igual ya se explicó la ayudante pasada, si es que no entienden aquí pueden ir a verla. Entonces, y como sabemos que Simpson siempre toma puntos equidistantes, lo que yo recomiendo es manejarme con mis valores del problema. No empezar a hacer una tabla de datos tan grande en donde asumo valores que al final del día debo ver que igual sean equidistantes, sino manejarme con los datos que el ejercicio me da. En este caso, vemos que yo tengo XF de 0,57, XW de 0,15. Como sabemos que estos dos de aquí son mis límites de Simpson, podemos verlo acá y también ya se explicó en la diapositiva pasada, yo le saco el promedio. El promedio es entre 0,57 y 0,15 y 0,36. Entonces, estos valores de aquí en mi tabla representan XW. Entonces yo vengo a mi tabla y me ubico. Mejor dicho, como yo la genero, yo pongo estos tres datos. 0,57, 0,36 y 0,15. Que yo ya sé que son valores equidistantes porque es un promedio, ¿verdad? Entonces, como estos corresponden a XW, lo que debo hacer es que los grafico al revés. Y les digo, si no pueden hacerlo de la forma tradicional, que es la que les expliqué hace un ratito, pero a mí se me hace más fácil esto, porque no tengo que estar iterando.
Entonces, 0.57. Como yo sé que yo debo graficar dos etapas, yo ahora vengo y me ubico en 0.57, que es lo que hice aquí, subo hasta mi curva de equilibrio y desde aquí genero dos etapas. Vengo y me muevo, topo, subo, genero la segunda etapa y me desplazo hacia acá para hallar mi valor de XD. Una vez más, para eso deben saber su recta de, de rectificación, ¿verdad? Entonces eso es lo que podemos hacer. Vengo, subo, topo la curva de equilibrio, me muevo, subo y bajo. Y vemos que si yo tomé el valor de 0,57, el valor que le corresponde es 0,895, que es el que queda justo por acá. Entonces voy a hacerlo aquí en vivo nuevamente para que les quede más claro. Por ejemplo, voy a tomar el valor de 0,36. Entonces, este es 20, 30, por aquí es 35, por aquí más o menos es 36. Voy a hacer la suma. Por aquí más o menos. Igual como les digo, esto no va a ser exacto porque depende mucho del ojo de cada uno. Ya. Entonces, como yo sé que son dos etapas, toco mi curva de equilibrio, muevo, me muevo semi recta, luego nuevamente tengo que subir, toco nuevamente mi curva de equilibrio. No sé qué le pasa a mi compu, que está súper lento. Ya. Entonces llegué acá y una vez que llego, nuevamente me desplazo. Igual esto lo hacen a mano, así que a mano es mucho más fácil, crean. Y también una vez les digo, eso yo creo que es súper poco probable que les tomen eso en el examen porque es un método que es muy demorado, si se dan cuenta, deben ir probando, entonces lo más probable es que les tomen batches. Ya. Entonces una vez que llegué hasta mi recta de rectificación, bajo, vengo y bajo. Hoy esta cosa se está poniendo más fría. Ya, entonces vengo acá y va. Yep. Y si vemos, aquí es 0.85, más o menos es 0.83. Y vengo acá y compruebo. Esto aquí lo puedo comprobar porque ya el libro me dio el solucionario, ¿no? Pero como les digo, ustedes tienen que ir viendo, porque es un valor netamente por gráfica. Entonces ya, pues empecé con un XW de 0.36, topé la curva de equilibrio, me desplazo hacia mi recta de rectificación, subo, toco mi curva de equilibrio nuevamente, me desplazo hacia la derecha y bajo. Y veo que tengo un valor de 0.83 como XD. Entonces, como ven, lo que hice fue hacerlo al revés. El ejercicio lo que propone es que ustedes vayan tomando valores de XD, se ubican, suben, grafican las etapas, bajan y hallan el XW y luego hacen lo que les dije, pues, ¿no? 1 sobre X de menos XW. Lo que yo hago es que yo empiezo al revés. Como ya tengo los datos de mi problema, que son estos de acá, yo me ubico como que fueran XW
Y desde este punto, subo y grafico mis etapas hacia arriba para hallar mi valor de XW respectivo. Entonces, este que está en amarillo le corresponde a este 0.57. Vemos que me ubico aquí en 0.57. Subo, toco mi curva de equilibrio, luego vengo, me desplazo, toco mi recta de rectificación, perdón, mi recta de identidad. Subo nuevamente, toco mi curva de equilibrio, me desplazo hacia la derecha, tocando la recta de identidad que es esta de aquí y bajo. Y vemos que queda en un valor 0.85 de 0.89 menos. ¿Ok? Porque este de aquí se supone que es 0.90, ¿cierto? 0.8, 0.9, 1. Y queda justo aquí un poquito antes, por tanto 0.89. El libro dice que es 0.895. Yo no tengo esa precisión con mi ojo como tal, pero yo sé más o menos que es 0.89, 0.88. Y el que hicimos acá, que fue este de aquí, que me ubiqué en 0.36, subí hasta mi curva de equilibrio, me desplazo hacia la recta identidad, subo nuevamente a la curva de equilibrio, me desplazo a la recta identidad y bajo. Y vemos que este es más o menos 0.83, 84. El libro dice que es 0.83. Puedo hacer lo mismo con esta de acá, pero es un proceso bastante similar. Entonces, ya pues, esos son los dos métodos que les ofrezco. El que el libro propone, que es empezar de aquí, graficar las etapas y ver el XW, o el mío, que es empezar al revés, con el XW, grafico mis etapas hacia arriba, o sea, de forma inversa, y encuentro mi XD. ¿Ok? Una vez que yo tengo estos dos valores, genero el 1 sobre XD menos XW. En este caso, como yo hice mi método y tomo mis datos que ya sé que son equidistantes, que son estos de acá, hago 1 sobre XD, que es 0.895, menos XW, que es 0.570, y esto me da 3,077. Y así con estos dos datos de acá. Ok. Una vez que yo tengo estos valores de aquí, vengo a mi ecuación de Simpson, y ya la vimos. Me dice X final 0.57 menos XW final 0.15. Todo esto dividido para 6. Y aquí, el valor probado en XW, que vimos que es 3,077, más 4 veces del valor evaluado en el promedio es 0.36, por tanto su valor correspondiente es 2,096, por tanto es 4 por 2,096, más 1 sobre XD menos XW evaluada en XF, que vemos que es el valor que sobra, que es 1,754. Esto de aquí me queda 0,925, por tanto mi área, porque Simpson lo único que hace es darme un valor de área, es 0,925. Entonces, una vez que yo hallé mi área, lo que puedo hacer es utilizar Rayleigh para hallar W, porque vemos que W es igual a F, que es mi valor de flujo de alimentación, por Euler elevado a la menos área. ¿Yep? Entonces, el flujo de alimentación, vemos que era 1. Esto va a ser 1 por Euler elevado a mi valor de área, que es 0,925, y vemos que tiene un menos. Si yo meto eso a la calculadora, me queda un valor de 39,7 kilomoles. También es importante decir que esto de aquí no queda en kilomol hora porque es un proceso batch. Kilomoles. Una vez que hallé W, cumplí con mi primera parte de lo que me pedían. Ahora me piden hallar el destilado. Tal como se explicó en el algoritmo de la ayudantía pasada, que es bastante similar el proceso de resolución. La única diferencia es que acá genera un gráfico, pero bueno, para hallar el destilado utilizo un balance de materia. Entonces vemos que F es igual a W más B, de aquí de espejo D, y para hallar el X de BG lo que utilizo es un balance de materia por componente. Eso ya ha sido explicando. Y bueno, así es como se resuelve el ejercicio. Eso es todo por la ayudantía del día de hoy. Espero haya quedado claro y si no, pueden escribirme sin problemas. Hasta luego.